Vamos a empezar con el patrón del pantalón. Por fin, llegamos a él. Antes de empezar con el patrón, como estoy utilizando estos pliegos de papel que tienen una medida estándar, tengo que unirlos porque no me van a dar para el largo de la pernera. Para esto utilizo pegamento en barra, el típico pegamento que se utiliza, por ejemplo, en los colegios. No me gusta utilizar el celo, no me gusta utilizar pegamento que sea más fuerte porque este papel es muy finito y un tipo de pegamento que sea más fuerte puede llegar a traspasar el papel. Y el celo, si el patrón me ha quedado perfecto, que me va a quedar perfecto, pues si el patrón lo queremos guardar, por ejemplo, lo queremos volver a utilizar para hacer otra prenda con el mismo patrón, o lo queremos guardar, este como es un base, lo queremos guardar para hacer otros patrones, el celo con el paso del tiempo se acaba estropeando. Y este pegamento viene muy bien para este tipo de papel y no se nos va a despegar con el paso del tiempo, y os puedo asegurar que tampoco se despega con el paso de los años. ¿Qué parte del papel pegamos? Pues depende de nuestra estatura, la parte más ancha o la parte más estrecha. Para asegurar, pues hacemos que la hoja sea más larga. Aplicamos el pegamento en un lado de la hoja y pegamos el otro. Así, sin ningún truco ni misterio. Y vamos a empezar a hacer el patrón del pantalón. Vamos a empezar por el trasero. En los pantalones no se le llama normalmente, como todo, yo no llamo espalda a la parte de atrás. En los pantalones le llamamos trasero. En la falda sí, a la parte de atrás le llamamos espalda. Pero en el pantalón lo voy a llamar trasero. Vamos a empezar haciendo una línea indefinida sin ninguna medida, una línea que sea más larga que nuestra medida de cintura hasta el suelo, y a partir de esa línea vamos a empezar a trazar las distintas medidas. Vamos a empezar a hacer el patrón desde el lado derecho del papel hacia el lado izquierdo. En esa línea larga que hice al principio, voy a marcar 2 puntos, del punto A al punto B. Ahí marco 3/4 de la estatura séptima menos 6 centímetros. Por ejemplo, yo tengo una estatura séptima de 134 centímetros. Divido 134 centímetros entre 4 y a ese resultado le resto 6. Ahí pongo el punto A, B. El siguiente punto es el punto C. Desde A hasta C marco 1/6 de cadera. Divido la cadera entre 6. Después marco desde C hasta D 10 centímetros. Ahí trazo una línea horizontal, de momento indefinida. Esa va a ser la línea del tiro. Desde el punto B, el bajo, hacia arriba, digamos, hacia la cintura, voy a marcar el punto E. Son 6 centímetros. Esta medida siempre es fija, es una medida de referencia. Esta medida y el punto
E y el punto C son medidas de referencia. Seguimos marcando la línea de la rodilla. Esa línea se halla en la mitad de D y E. Así que tenemos que medir la distancia que tenemos desde el punto D hasta el punto E y dividirla entre 2. Aquí también vamos a trazar una línea horizontal indefinida. Pasamos ahora a la línea de tiro, la línea que habíamos marcado con el punto D. Vamos a marcar desde D hacia un punto que lo vamos a llamar G. Vamos a aplicar 1/4 de cadera más 1,5 centímetros. Seguimos en esa línea y trazamos de G a H 1/5 de la medida de G. Ahora trazamos HI con esa misma medida. Siguiendo desde el punto D vamos a encontrar el punto J, que está en la mitad entre D e I. Y vamos a trazar una vertical. Esta línea sería la línea de planchado en los pantalones que irían con raya, o en mi caso este pantalón es una base, no lleva ningún tipo de adorno. En este caso voy a utilizar esta línea como la línea de hilo. Así que trazo la horizontal de D a J. Para que nos sea más sencillo trazarla, como estamos con líneas rectas, desde el punto F hacia un punto que le voy a llamar M, marco la misma distancia que de D a J. Y en el bajo hago lo mismo. De B a K, por ejemplo, marco esa misma medida y trazo una línea vertical de arriba a abajo. Vamos a marcar ahora el ancho del bajo. En este caso voy a utilizar el contorno del tobillo, que en los papeles lo llamamos ancho de tobillo. Me guío desde ese punto que acabamos de hacer, desde el punto K, y marco desde K hacia cada lateral la mitad del ancho de tobillo más 1 centímetro. Tengo que unir con una línea recta desde el punto I hacia el punto L. Y en la intersección con la línea de rodilla vamos a marcar el punto N. Lo siguiente es hacer una recta que vaya desde el punto D hacia el punto L. Al cruce de esta línea que estamos dibujando con la línea de rodilla le vamos a llamar el punto O. Y tenemos que comprobar que desde el punto M hacia este punto O nos mida igual que desde el punto M hacia el punto N. Subimos ahora otra vez hacia la línea de tiro. Vamos al punto G. Escuadramos el punto G hacia la línea de cintura y en esa línea que acabamos de hacer tenemos que hallar el punto P. Esta medida es igual que la medida de G a H. Tenemos que trazar una línea de apoyo desde ese punto P que acabamos de marcar hasta D. Y lo siguiente es escuadrar desde el punto P, desde esa línea P D que acabamos de hacer, esta línea que está en diagonal,
tenemos que escuadrar hacia la línea de cintura. En principio, trazamos una línea indefinida. En el punto que se cruza con la línea de cintura, a ese punto le llamamos Q. Y de Q hacia arriba, de Q hacia el punto R, tenemos que poner un décimo de la medida a Q. Tenemos que medir desde A hasta Q. Esa medida la dividimos entre 10 y la colocamos de Q a R. 1, el punto R con el punto A. Y desde el punto R hacia A marco un octavo de cintura y marco el punto U, que será un lado de la pinza. En esa misma línea voy a marcar, en este caso, desde el punto A hacia un punto que le llamo V, esa misma medida que acabo de aplicar. Por ejemplo, a mí la medida RU me salía 8,5, pues si RU eran 8,5, a V van a ser 8,5 también. Lo siguiente que voy a hacer es escuadrar la pinza. La voy a escuadrar en esa línea RA desde el punto U y le voy a dar un largo de 10 centímetros. Le voy a llamar W. Ese sería el vértice de la pinza y uno W con V. El lado de la pinza desde W hacia U lo tengo que subir medio centímetro. De manera que subo ese lado de la pinza y encuentro el punto X. La cintura del trasero, entonces, me iría de R a X y de V hacia A. Ahora ya tendríamos el patrón terminado. Faltaría por dibujar la curva del tiro, así que voy a remarcarlo para que lo veáis mejor y de la que lo remarco marcamos la curva del tiro. Empezamos por la pinza, ya veis esa parte más larga. Marco de X a W, de W a V. Ahora voy de V hacia el punto A y sigo por el lateral. En este caso, este pantalón no lleva mucha forma, ya veis que es muy recto aquí arriba. Tendríamos que tener un poco más de cuidado a la hora de pasar desde la línea de tiro hacia la rodilla, pero tampoco hay mucho problema con estas curvas. Podemos hacerlo casi recto. Acabo de dibujar el costado, ahora voy a dibujar el bajo desde el punto L hasta el punto L. Seguimos por la parte interna de la pernera. Voy desde la línea de rodilla o desde la línea del bajo hacia la rodilla y luego hacia el tiro. Ahora me tocaría hacer la forma del tiro. Esta ya la tengo que hacer a mano o si tengo una regla tipo pato, de las que sé que algunas tenéis, la dibujamos con la regla. Yo lo voy a dibujar a mano.
trazo una curva desde el punto P hasta el punto I, pasando por el punto H. Y ahora solamente nos quedaría marcar la línea de la costura trasera, teniendo cuidado de que no nos quede mucho pico en ese punto P. Ahora marco la línea del hilo, la marco en la zona de la raya del pantalón. Ya sabéis que la línea del hilo es una línea muy importante. Y ahora me quedaría marcar los piquetes y nombrar esta pieza que acabo de hacer. A esta pieza la voy a llamar pantalón femenino trasero Ana, porque es para mí, y pongo también la fecha. Entonces le llamo pantalón femenino trasero Ana mayo 20 y ya tengo mi pieza nombrada. Este pantalón, igual que hicimos con la falda, esto es una base. De manera que este pantalón me va a servir para hacer otros pantalones distintos. Así que este pantalón no lo voy a cortar por los contornos. Me lo voy a guardar para cuando haga otro pantalón poder copiarlo y hacer otros pantalones distintos siguiendo este patrón que tengo aquí, con las transformaciones ya que quiera hacer después. Vamos ahora con el delantero. Antes habíamos trazado el patrón desde el lado derecho hacia la izquierda. En este caso el delantero lo vamos a trazar desde la izquierda hacia la derecha. Y empezamos igual que con el trasero. Vamos a trazar una línea indefinida y vamos a marcar un punto A que va a ir hacia un punto B con la medida de 3/4 de estatura séptima menos 6. Es decir, multiplicamos por 3 la estatura séptima, la dividimos entre 4 y a ese resultado le restamos 6. Voy a escuadrar ya el punto A hacia la derecha, voy a escuadrar la línea de cintura. Y voy a escuadrar también el punto B, la línea del bajo del pantalón. Ahora que tengo estos puntos marcados, sigo con las verticales. El primer punto que voy a marcar es el punto C. Igual que en el trasero, desde el punto A hacia el punto C es un sexto de cadera. Es mi medida de cadera, mi contorno de cadera lo divido entre 6. Y desde ese punto C hacia el punto D anoto 10 centímetros. Esa es la línea de tiro y ya escuadro ahí. Una vez que tengo escuadrada esta línea, voy hacia el bajo y desde el punto B hacia arriba marco el punto E a 6 centímetros.
Ahora me toca hacer la línea de rodilla, la altura de rodilla, igual que en el trasero. Se encuentra en la mitad de los puntos de E. Daros cuenta, de los puntos de E, no desde el bajo, no desde el punto B, sino desde ese punto de referencia que hemos marcado a 6 centímetros de B. Tenemos marcada ya la altura de rodilla, pues vamos hacia la línea de tiro otra vez. Marcamos desde el punto D hacia el punto G un cuarto de cadera. Y desde el punto G hacia el punto H marcamos una 20ª parte de la cadera. Es decir, dividimos nuestro contorno de cadera entre 20. Pasamos ahora a marcar la línea de planchado, la línea donde voy a marcar la línea del hilo. Sería el punto I. De D hacia I es la mitad que hay desde el punto D hasta el punto H. E igual que hicimos en el trasero, podemos marcar desde el punto F en la rodilla hacia el punto L, esa misma medida, y desde el bajo, desde el punto B hacia un punto J, esa misma medida. Así unimos esta línea y ya tenemos la línea de hilo, la línea de planchado marcada. Vamos a seguir por la parte del bajo. Hacia ambos lados del punto J vamos a anotar la mitad del contorno del tobillo menos 1 centímetro. Fijaros, en el trasero esa medida era distinta. Marcábamos la mitad del contorno del tobillo más 1 centímetro. En este caso es menos 1 centímetro. Y marco el punto K. Ahora uno el punto H con el punto K. Como la regla aquí no me da, me ayudo de otra regla más pequeña. Si tuviera una regla grande, por ejemplo, yo tengo una regla de 1 metro. Aquí ahora mismo no la tengo conmigo. Con esa regla podría medir sin problemas, pero no es normal tener una regla tan grande. Podemos coger 2. Utilizamos 2 y así ya tenemos bien puesta la medida. El punto de cruce con la línea de rodilla lo llamo M. Y dibujo también el otro costado del pantalón, haciendo que la distancia LN sea la misma que la distancia LM. Y dibujamos esa línea de costado desde el punto D, pasando por el punto N hasta el punto K. Pasamos ahora a la línea de la cintura. Desde el punto A vamos a marcar hacia un punto O un cuarto de cintura más 4 centímetros. Es decir, dividimos nuestro contorno de cintura total entre 4 y a ese contorno le añadimos 4 centímetros y marcamos el punto O. Ese punto O lo vamos a unir con el punto G. Medimos la distancia que tenemos entre O y G y esa distancia la dividimos entre 4.
y la ponemos desde el punto G hacia el punto P. De manera que GP es 1/4 de OG. Desde el punto A vamos a marcar 2,5 centímetros, hallando así el punto Q. La línea de planchado, esta línea de hilo que hemos hecho, nos va a servir para encontrar la ubicación de la pinza. Esa línea va a ser justamente el centro de la pinza. La pinza va a tener una profundidad de 1,5 centímetros. Lo que quiere decir que a ambos lados de la línea de hilo vamos a poner 0,75 centímetros. Y la profundidad de la pinza van a ser 10 centímetros. Ahora marco la pinza y ya tengo el patrón terminado del delantero del pantalón. Me faltaría dibujar bien la forma de la cadera y la forma del tiro. Vamos a remarcarlo para verlo mejor. Voy a empezar por la parte interna de la pernera, desde el tiro hacia la rodilla y desde la rodilla hacia el bajo. Estos pantalones no tienen muchas formas, por eso la forma que va desde el tiro hacia la rodilla lo estoy haciendo recto. Normalmente en otros pantalones esta forma es un poco curva. Eso también dependerá de nuestra morfología. Una vez que tengo marcado el bajo, voy hacia el costado. Voy hacia el punto de la línea de tiro, ahí con la regla, pero ahora tengo que ayudarme o de una regla curva o lo hago a mano alzada, porque esa forma ya tiene curva. Voy desde el punto Q hacia el punto C con una ligera curva. Sigo marcando por la línea de cintura hacia la pinza marco la pinza, ahí estaba aprovechando que la cintura es totalmente recta y ahora marco los lados de la pinza. Me faltaría solamente la forma del tiro delantera. Con la regla marco hasta P y luego ya esta medida la tengo que hacer igual o con una regla curva o la dibujo a mano alzada, con cuidado de que el punto P no me haga esquina, no me quede pico, no me quede una forma rara. Ahora me quedaría remarcar la línea del hilo o la línea de planchado. Señalo que esta es la línea del hilo y nombro también el patrón. Pongo que es base. En el trasero me acabo de dar cuenta de que no lo había puesto. Es importante para saber identificar qué patrón es el que tengo guardado. Así que base, pantalón femenino, la pieza, que en este caso es el delantero, y
para quién es el patrón, que en este caso es para mí. Ana, mayo de 2020. Ahora me quedarían poner los piquetes. Marcaría los piquetes de la rodilla, marcaría los piquetes del tiro, el de la cadera, marcaría también los piquetes de las pinzas y el taladro de la pinza, el vértice de la pinza. Esta es una base de un pantalón. La cinturilla sería igual que la que hicimos en la falda. No os la enseño porque como ya lo vimos, y esto es una base, y las bases las vamos a transformar, porque por lo general, sobre todo en el pantalón, nunca utilizamos esta base así, tal cual, la cinturilla la dejamos para otro momento. Una vez que tengo los patrones acabados, lo que tengo que hacer es revisar que las medidas están correctas, que me miden igual las perneras, que no tengo una pernera más larga que la otra, que todo me casa perfectamente, para así ya poder confeccionar el pantalón.